Así es, mis hermanos. Ahí puestos en pie, hermanos, quiero que vayamos a la palabra del Señor para esta segunda parte que está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, del versículo 1 al 12. Yo lo voy a leer a favor de ustedes y ustedes van a seguir la lectura en sus Biblias. Dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Mis hermanos, vamos a orar ahora para entregarle este tiempo a nuestro hermano Ilmar y que sea el Señor quien le guíe en la exposición de la Escritura. Padre Santo, te bendecimos y seguimos dándote gracias por este tiempo hermoso de tu día, Señor, que nos permites adorarte y alabarte. Te suplicamos, Señor, que tomes la vida de nuestro hermano Ilmar, que lo tomes como ese instrumento, Señor, para exponer tu palabra, que lo guardes por medio de Cristo, Señor, y que tu escritura sea expuesta con fidelidad, Señor, para que entendamos las verdades, Señor, y las perlas preciosas que quieres traernos para hoy, Señor. Te bendecimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos la bienvenida, mis hermanos, a nuestro hermano Ilmar y pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos. Agradezco al hermano Diego por la oración y también por haber llevado y dirigido la lectura de la palabra en esta mañana. Vamos pues así a comenzar, y el título que he puesto a esta reflexión, a esta predicación, es: recibir de Dios lo que se anhela implica testificar sin ceguera frente al mundo. Hemos estado en los versículos 1 al 12 de Juan capítulo 9, pero trataremos de abordar entonces allí hasta el versículo número 41 de este mismo capítulo 9 del Evangelio de Juan. Para contextualizarnos un poco, hermanos, deberíamos entonces pensar en qué era lo que había antecedido estos hechos antes de este acontecimiento que el Señor obró allí en este hombre ciego de nacimiento. Y para ello pues deberíamos estar un poco antes, 2 capítulos antes, desde el capítulo número 7. Viendo allí y empezando por ver las contradicciones que vivió Cristo de los propios de su casa, aquellos que eran también hijos de la madre de Jesús, y ellos que eran contradictorios allá al Señor y que se oponían a Él, que no creían en Él. Justamente se aproximaba allí la fiesta de los tabernáculos, y ellos iban a subir allí a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Invitaban a Jesús engañosamente a que subiera, aún con el conocimiento que tenía acechanzas allí el Señor de muerte. Y eran acechanzas verdaderas que iban a cortar y a querer cegar allí su vida. Sin embargo, Cristo, que es Dios, conocedor de todos los tiempos, y allí copartícipe con Dios del establecimiento del decreto eterno, sabía que su tiempo aún no había llegado. El tiempo de aquellos de sus hermanos estaba todo el tiempo dispuesto, pero el tiempo de Cristo aún no había llegado, y Él lo sabía. Por eso les envía que se adelanten ellos
y él sube después como encubierto. Pero es solamente una manera de decirlo, porque al poco tiempo de haber llegado y de haber subido allí a la fiesta, Cristo ya estaba exponiendo públicamente allí la doctrina que él mismo llama la doctrina de Dios. No era una doctrina que él se atribuyera en ese momento, pues su finalidad era glorificar a Dios. Y así como lo podemos ver, entonces empieza a recibir allí una persecución, porque el pueblo ya estaba predispuesto allí para cazarle, para querer cegar su vida. Y ellos empezaron a contradecir y aún a decir que él tenía demonio, cuando Cristo les menciona allí que a él lo querían matar. Fueron muchos allí los acontecimientos importantes que precedieron entonces allí a este capítulo que elegimos. Y entre ellos también tendríamos que resaltar el de aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y que fue llevada allí a Cristo también con acechanzas y con engaño para tentarle y ver cuál era su actitud allí frente a aquella que había sido sorprendida. Pero lo que vemos en ese manifiesto también es la deidad de Dios en la persona también de Cristo. Cristo 100% hombre, 100% Dios, conocedor de todo lo que allí acontecía. Y es un momento que ilustra y que debe llevar a nuestra mente también a pensar en aquel Dios que por medio de su dedo escribió en tablas de piedra la ley. Cristo allí no nos lo dice la palabra específicamente, pero es el pensamiento que me lleva a mí allí este versículo, donde él inclinado extiende su dedo a tierra y empieza a escribir. Y aquellos querían apedrear a esa mujer, pero Cristo misericordioso, eterno también, les manifiesta que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y empezaron allí a salir desde el más viejo hasta el más joven, y no quedó ninguno allí para apedrear a aquella mujer. Solamente quedó la mujer y Cristo, extrañamente, porque si la conciencia era la que los redarguía de pecado, allí debieron quedar todos aquellos que tenían las piedras en sus manos para clamar por perdón a aquel que los podía perdonar y aquel que los podía llevar a la vida eterna. Pero solamente quedó allí la mujer. Y para cerrar entonces esta introducción y este contexto, también es Cristo quien allí les manifiesta que Él es eterno, que sus palabras en realidad pertenecen a la vida y a la verdad, y no como ellos lo querían argumentar mediante sus obras, que eran hijos allí de Abraham, porque Cristo contradice esto con lo que ellos presentaban con sus obras, que no se correspondían ni con las obras de Abraham, ni como quisieron decirlo siguientemente, con las obras de Dios como Padre. Y Cristo les manifiesta a quién realmente tienen por Padre, y es al diablo. Aquel que ha sido homicida desde el comienzo, como lo mostraba allí el capítulo 8, pero también aquel que ha sido padre de mentira desde el comienzo. Y es lo que Él les manifiesta. Y luego cuando les manifiesta que Él es superior allí que Abraham, que antes que Abraham fuese, Cristo es, lo que hacen estos hombres allí envanecidos y engañados y enceguecidos es tomar piedras para apedrearlo y quererlo matar. Pero el tiempo de Jesús, como lo habíamos dicho y mencionado, aún no había llegado. Entonces así ya podemos comenzar viendo este contexto y viendo que el Señor allí se encontraba en el templo y sale por en medio de ellos. Pero entonces inmediatamente nos dice la palabra en el capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y vamos a leer hasta el 5. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quisiera comenzar, hermanos, entonces aquí partiendo de una tesis, y es que Cristo es la luz soberana. Cristo es quien da vista a quienes Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Que aquellos que rechazan sus palabras permanecen allí en una ceguera voluntaria,
cuestionando, presentando oposición, disensiones. Y no solamente contra Cristo, sino también contra los creyentes. Y que todos los creyentes verdaderos deberán en algún momento de su vida dar testimonio por la obra de Cristo, por la obra que Cristo ha hecho en sus propias vidas. En algún momento deberán dar testimonio. Y vamos a presentar entonces esta exposición en 4 divisiones. La primera es esta que vamos a tratar, y es la causa real de la ceguera y Cristo, la luz soberana. Viendo lo que allí dicen los versículos, podemos ver que los discípulos del Señor tenían allí unas concepciones. Y la concepción que ellos tenían allí era que para que alguien tuviera una enfermedad, y tal vez como la que tenía este hombre, que era una ceguera congénita, algo con lo que él había nacido allí. No fue que adquirió una ceguera después en la vida, no, es que él nació ciego, era ciego de nacimiento. Y los discípulos pensaban que alguno debía haber pecado para que ese hombre tuviera esa condición. Ya fueran sus padres o como estaba allí la creencia en los judíos, que tal vez cuando estaba en el mismo vientre de su madre hubiera podido haber cometido un pecado, una concepción errada, si tomamos allí en cuenta lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 11. Podemos ir rápidamente allí a la cita, para ver lo que la palabra de Dios nos aclara. Romanos capítulo 9, versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pero ellos ya atribuían pecados aún a alguien que se estaba formando, alguien que ya allí en su vientre estaba manifestando pecados. Algo es ser diferente, es que ya tenemos allí esa raíz del pecado que le damos de Adán. Pero no que allí alguien estuviera manifestando pecados, aún no había allí conciencia. Sin embargo, era la creencia que tenían allí los judíos. Y ellos estaban preguntando allí de una manera que era una pregunta retórica. Tal vez lo que ellos querían que allí se les dijera era que se les aprobara lo que estaban diciendo para después poder generar polémicas. Y entonces vemos allí que los seres humanos también somos insaciables en medio de nuestra curiosidad. Y muchas veces nuestra curiosidad llega a convertirse en pecaminosa. Entonces Cristo lo que hace es redirigir la mirada de ellos hacia esas concepciones que tenían y ponerla en Dios. Mostrar que la enfermedad no todas las veces tiene que ver con el pecado. No desconocemos que muchas veces sí tendrá que ver con el pecado, sobre todo cuando son allí nuestras obras pecaminosas las que van en contra de nuestra propia salud. Algunos adquieren enfermedades por causa de su desobediencia. Algunos por medio de las borracheras llegan a dañar allí sus hígados. Y sabemos que es el pecado el que lleva también entonces muchas veces a la enfermedad, pero no todas las veces como Cristo lo está manifestando. Y aquí está manifestando la gloria de Dios en medio de la enfermedad que aquel hombre padecía. Esta enfermedad iba a traer allí la manifestación de la gloria de Dios. Y sabemos, hermanos, entonces allí que muchas veces Dios permite también la enfermedad en nosotros para tratar nuestra propia vida, para tratar allí aspectos de nuestra vida que aún están torcidos. Yo voy a invitarles para que podamos ir a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice allí la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vemos que no todas las aflicciones que llegan a la vida tienen entonces que ver allí con el pecado. Algunas sí tendrán que ver con el pecado, otras con condiciones en nuestra vida que el Señor está tratando para llevarnos allí a un crecimiento espiritual. Pero que no veamos nosotros tampoco allí con los ojos insensatos en la enfermedad y estemos escudriñando, así como querían los discípulos de Cristo, morbosamente, qué es lo que pudo haber traído la aflicción y la enfermedad a una vida. Antes bien que empecemos a ser misericordiosos como Cristo,
Porque este encuentro que él tuvo con este ciego no era casual. Estamos hablando de Cristo como Dios. Y estamos viendo allí, y vamos a verlo más adelante, que se estaba dirigiendo a uno de sus elegidos. Que también tengamos en cuenta su misericordia para con el enfermo. Él no cruzó ese camino por casualidad, él sabía que allí se encontraba uno que había tenido un padecimiento desde su mismo nacimiento. Y fue y le sanó. Y vemos la misericordia de Cristo. Y como Él no se olvida de ninguno de nosotros, y no podemos caer en ese fatalismo de solamente estar esperando las tragedias y pensar que Dios es indolente frente a lo que nosotros vivimos allí en nuestros padecimientos. Eso no fue una casualidad. No era casual, Cristo lo sabía. Y llegó a ese hombre en el momento preciso. Vamos a ir entonces abordando y vamos a ver los versículos 6 al 12. Y vamos a tener allí otra división, y esta división es el método inesperado de Cristo, revela su deidad, la fe acompañada de obediencia y el cuestionamiento del mundo. Así vamos a titular. Aquellos judíos también tenían algunas creencias, y era que atribuían a la saliva y al barro poderes curativos. Pero no era esto lo que Cristo quería allí con el método que estaba usando. Recordemos que en esta introducción tratamos allí de guiar aquel momento en el que Cristo escribe allí en tierra, como el dedo de Dios, que también pudo haber escrito sobre tablas de piedra. Cristo en este momento toma el barro y también trae a nuestras mentes aquel Dios que formó al hombre del polvo de la tierra. Él estaba allí por medio del barro llevando a los ojos de aquel varón y colocándolos y cubriéndolos. Pero no era que quisiera fijar sus ojos ni en el barro, ni aún en su propia saliva, sino en su poder y gloria, su eterno poder y gloria. Y también como guía a este hombre y le hace allí un mandato, que vaya y se lave en un estanque, en el estanque de Siloé. Tampoco quería atribuirle allí a este estanque el poder curativo, porque muchos se hubieran ido a zambullir entonces allí para hallar sanidad. Es que lo que allí debíamos ver es que el Dios mismo, el Dios creador de este universo, estaba dándole una indicación y aquel hombre tenía que obedecer. Y es precisamente lo que él hace. Él va y se dirige hasta este estanque, y cuando viene de camino ya encuentra la sanidad que había estado anhelando. Pero lo importante allí, hermanos, y voy a poner y a tratar de dar una ilustración, imagínese usted que se encuentra allí un mendigo en la calle, alejado de la ciudad, alejado del centro de una ciudad, del área más urbana, y alguien va y le da un cheque y le dice: cobre este cheque. El camino y el trayecto es largo para llegar hacia donde puede cobrar el cheque. No es el trayecto que él tiene que caminar lo que le va a llevar a encontrar allí el pago de este bien. Es en quién está depositado, quién se lo ha dado. Y si lo estamos ilustrando, es lo que tenía que hacer aquí: poner y depositar su confianza en aquel que le estaba dando la solución en este momento, y que podía sanarlo y curarlo, y por eso debía obedecer. Y lo hizo, y realmente obtuvo allí esta sanidad. Y pasando a una siguiente división, hermanos, podemos ver entonces que allí todo creyente dará testimonio sin ceguera frente a muchos opositores, y ahí ya nos podríamos encontrar en versículos 13 hasta el 34. Y vamos a tratar entonces aquí de abordar, hermanos, y ver que cuando Dios obra en nuestras vidas, tendremos que en algún momento dar testimonio. Para este varón llegó muy pronto, porque aquellos vecinos que él tenía, voy a invitarles a que leamos el versículo número 8 del capítulo 9 de Juan. Dice allí: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Versículo 9. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Y lo que tenemos que entender también acá, hermanos, es que esa pregunta no se la estaban haciendo como una maravilla, como el acto de agradecimiento y
tal vez de regocijarse de ver a aquel que fue mendigo y ciego, ahora con la visión recuperada. Es que aquí ya había un complot para matar al Señor, para prenderle. Y vamos a ver cómo más adelante estos que le estaban haciendo estas preguntas lo llevan frente a los fariseos. Ellos no estaban averiguando esto para glorificar al Señor, lo estaban averiguando para llevarlo allí ante aquellos que podían juzgar. No estaban viendo ni siquiera el acto misericordioso que había tenido el Señor para con este hombre que había pasado tanto tiempo con una aflicción y que había tenido que llegar hasta mendigar. No era eso lo que ellos pretendían. Pero vean cómo en realidad lo cuestionan y empieza el cuestionamiento. Y es lo mismo que sucede en la vida de nosotros como creyentes. Allí cuando nosotros somos llamados por el Señor, empezamos a recibir rechazos y cuestionamientos. ¿Y por qué de nuestra fe? Y este varón estaba allí siendo cuestionado, estaba siendo preguntado, indagado. Y vemos que aún conociendo quién era, quien le había llevado allí a esta sanidad, él solamente describe a un hombre. Un hombre. Jesús. Y no dijo nada más allí. Pero los siguientes versículos, hermanos, nos empiezan a dar cuenta allí de aquel testimonio que tenemos que dar frente a los opositores más fuertes de nuestra fe. Y él fue llevado allí frente a los mismos judíos. Allí aquellos que eran escribas, fariseos, frente a los líderes allí de esta secta. Y ellos empezaron a indagarle también. Y podemos ver un proceso creciente allí entonces en la fe de este varón, porque él les cuenta exactamente cómo había recibido la vista y cómo Cristo había obrado allí por un acto simple, una sanidad en su vida. No había sucedido algo tan extraordinario, pues Cristo había tomado del mismo material que nosotros somos. El polvo de la tierra que Cristo había humedecido allí y había hecho lodo, y enviarlo a un estanque a lavarse. Y aquellos dudaban entonces de esa sanidad y dudaban inclusive que este varón hubiera tenido esa condición desde que nació. Y allí llaman a sus padres entonces, para que confirmaran si era cierto lo que estaba sucediendo y lo que este varón les estaba contando allí como testimonio. Y entonces nos enfrentamos a otro grupo de personas, los padres del ciego. Pero ¿qué era lo que tenían estos en su corazón? Es lo que también tenemos que ver allí. Porque estos también fueron confrontados frente a los mismos fariseos que ya habían indagado a su propio hijo, el cual había recibido la vista. Y empecemos a ver también allí nosotros nuestras vidas espirituales. Nuestros ojos han sido abiertos por Cristo. Y aquel varón ya tenía abiertos sus ojos y tuvo que ir a dar testimonio. Y sus padres no eran desconocedores de esta situación y de cómo había obtenido la sanidad. Pero veamos lo que nos dicen allí entonces los versículos de cuando a ellos los indaga. Vayamos al versículo 19 del capítulo 9. Dice allí: y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. ¿Cuál era aquello que ellos albergaban allí en su corazón? Eran los beneficios que tenían allí por ser judíos. Y de esta manera testificaron con el temor de ser expulsados. No solamente allí de una sinagoga, del templo. Era que los iban a sacar de la religión. Iban a quedar allí excomulgados de su religión. Para siempre. Allí iban a quedar ellos en excomunión. Y eso fue lo que les causó allí temor. Temieron a los hombres. No dieron testimonio allí. Cambiaron su testimonio. Lo alteraron por temor. ¿Y qué es lo que Cristo también nos manifiesta con respecto a esto, hermanos? Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 33.
Dice allí: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Tememos al mundo? ¿Tememos a aquellos frente a los cuales tenemos que mostrar y manifestar allí la gloria del Señor, el Evangelio del Señor? ¿Son conocedores nuestros vecinos allí de lo que manifestamos y de lo que creemos? ¿Han recibido el Evangelio por nuestras bocas? ¿Nuestros compañeros de trabajo? ¿Nuestros familiares? ¿O tememos perder privilegios allí por causa del testimonio del Señor, como estaban allí este grupo, los padres del ciego? Inmediatamente después, ellos llegan allí a indagar nuevamente a este varón que había sido ciego y ciego de nacimiento. Y en esta ocasión, cuando vuelven a preguntarle allí al ciego, y le dicen entonces, pues, ¿qué es lo que él estaba manifestando? En la primera indagatoria que le hicieron, podemos ver cómo el hombre ya iba en un incremento allí de su fe, en corto tiempo. Vayamos a los versículos anteriores, antes de esto. Los judíos le preguntan allí a aquellos fariseos, versículo 17, esto es antes de que interrogaran a sus padres. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Recordemos que cuando fue indagado por primera vez había dicho es un hombre. Esta vez, tal vez allí en su desconocimiento, ya su fe había aumentado, ya lo reconocía delante de estos que lo iban a expulsar, y lo reconoció como un profeta. Pero cuando fue indagado allí por segunda vez para que les explicara cómo había sido el método, y si era cierto, porque esto lo que lo querían llevar era desistir allí de su testimonio, y aún injuriaban allí a Cristo y decían que ellos lo reconocían era como un pecador, no podían ver misericordia porque para ellos era más importante que el día de reposo no se violara. Esta era la importancia que ellos tenían allí, que el día de reposo no fuera violentado, pero no les importaba que la manera como ellos lo veían, y era solamente hacia la ley, Cristo hubiera extendido misericordia y piedad, y que es totalmente lícito en el día de descanso que Dios nos da. Recuerden que Cristo también es Señor aún del día de reposo, y que nos estaba dejando allí un ejemplo de las obras que nosotros podemos efectuar en este su día. Ayer era el sábado, nosotros hoy nos congregamos en el día del Señor, de aquel que es Señor sobre el día de reposo. Y entendemos por esto entonces que allí lo que nosotros somos llamados a hacer, aparte de estarnos congregando, también es hacer obras de piedad y misericordia como Cristo las estableció. Pero por esto mismo era que estos varones pretendían juzgar allí al Señor, porque violaba, según ellos, el día de reposo. Pero este varón continúa allí dando testimonio y dice: no sé si sea pecador o no, lo que yo sé es que realmente me curó y estoy sanado. Una manera simple de entender allí por medio de la fe. Y esto se lo estaba dando allí ya la salvación que Cristo le había otorgado. Pero en cambio estos fariseos no podían hallar allí un arrepentimiento verdadero, y su vida estaba llena de soberbia y una verdadera ceguera. Estos llegaron a injuriar aún a este hombre, a decirle: usted nació en completo pecado. ¿Y acaso ellos no? ¿Qué era lo que anteponían? ¿Cuáles eran sus propias justicias? Y que les hacía verse como no pecadores. Y aún a llegar allí a injuriar a este hombre y decírselo literalmente, que había nacido en completo pecado. Él es expulsado de allí por su testimonio, pero no prefirió ganar el mundo. Para él, lo importante y lo que antepuso allí fue exaltar a Cristo y obedecer a Dios. Y el Señor no es ajeno a esta circunstancia. Es que es el mismo Cristo quien lo encuentra nuevamente una vez es expulsado. Veamos lo que nos dicen los versículos 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor,
y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y podemos entonces allí ver una última división. La podemos titular allí: la verdadera vista y la verdadera ceguera. Sabemos que todos los hombres en realidad venimos ciegos a este mundo. Veamos lo que nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice aquí la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y es la ceguera con la que venimos todos los hombres a este mundo. No podemos ver el Evangelio del Señor. Y no solamente estamos allí ciegos, también nuestro entendimiento ha sido entenebrecido. Y esto tiene que transportar nuestra mente hacia la incapacidad total que tenemos como hombres. A que no hay una sola área de nuestra vida que haya escapado allí a los efectos del pecado. Y entonces podemos también ilustrarlo. Si esta habitación estuviera completamente oscura, al punto que casi se pudieran palpar esas tinieblas, y estuviéramos este grupo que estamos acá, y aparte se nos pusiera una venda sobre los ojos, aparte de esas tinieblas, y aún así la necedad nos llevara a decir: no, yo estoy viendo, cuando lo que estamos es tratando de allí palpar a ciegas y tropezándonos unos con otros. Pero alguien sensatamente allí dice: no, yo no puedo ver. Y a este les alcanzada una linterna. Así llega la salvación a los hombres, es en el reconocimiento de su incapacidad. Es en el reconocimiento que no tenemos nada con qué poder agradar a Dios, ni que podemos echar nada allí mano, no podemos echar mano de nada de lo que hay en nuestro ser para poder hallar salvación, porque nos encontramos en pecado. Y la ley de Dios nos lo aclara y nos lleva a ver esa condición que tenemos como pecadores, que faltamos a todos los mandamientos de Dios con el hecho de haber faltado solo a uno. Y empecemos por el primero, que es amar allí a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y sabemos que no es así, no damos el primer lugar a nuestro Dios. Allí nos constituimos pecadores y podemos ver nuestra verdadera condición. Pero si la reconocemos allí delante de Dios, Él es fiel y justo allí para perdonar. Aquella vista que Él le había devuelto a aquel ciego, más allá de su visión física, era la visión espiritual. Este varón le pregunta allí a Cristo: muéstrame quién es. ¿Qué le dice el que tú estás viendo? Es que él recibió lo que anhelaba también, su vista, pero pudo verlo allí con los ojos espirituales porque le fueron abiertos y adoró al Señor, y el Señor recibió su adoración como Dios. Recibió allí su adoración, recibió la adoración que este hombre le mostró, que este hombre le presentó, pero le dijo una realidad: que él había venido al mundo para devolver la vista a los ciegos y a los que dicen que ven, como estos fariseos que se encontraban allí y que estaban argumentando que ellos sí podían ver. Cristo les dijo: si ustedes en realidad fueran ciegos no tendrían pecado, pero porque dicen que ven, en realidad allí hay pecado en su vida. Para aquellos que ponen el orgullo y que no reconocen allí su incapacidad, viene una ceguera y también va a haber una recompensa eterna de un castigo. Por eso, si usted se encuentra aquí en esta mañana y usted ve que aún su vida se encuentra allí envuelta en pecados, arrepiéntase hoy. Este Cristo que estamos exponiendo, aquel que ha muerto en una cruz, hoy le está también llamando al arrepentimiento y a ver en él lo que pudo haber también este ciego, un Señor para obedecerle, así como la obediencia que él tuvo cuando fue a este estanque, una obediencia absoluta como Señor y a un Salvador. Cristo puede perdonar pecados, demanda de nosotros arrepentimiento y poner nuestra fe en Él como un Señor, como un Salvador, como aquel que ha pagado por el pecado.
no en nuestras propias fuerzas. Vamos a orar, hermanos, y vamos a agradecer al Señor. Gracias, amado Dios, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, guíanos a un pronto arrepentimiento en nuestras vidas. Permítenos honrarte, glorificarte, Señor, por medio de la obediencia. Danos valor allí en el testimonio, Señor, que tenemos que dar frente a los incrédulos, Señor. También frente a nuestros propios familiares. Fortalécenos, Señor, permítenos con fidelidad exponer allí el testimonio que tenemos de ti. Te clamamos, Señor, que podamos volver con bien a nuestros hogares, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A Dios el Padre.